Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Lunes, lunes 7 de diciembre. El lunes como que cuesta trabajo, ¿no? Como que toma uno respiración. Lunes. Lunes 7 de diciembre, muchas felicidades a mi hijo Sandro, hoy es su cumpleaños. Y bueno, pues vamos con toda esta información. Pero no sé ni de qué le voy a platicar, porque pues hace 17 años todo el mundo dijo, llegaron los chavistas. Y ahora dicen, y si Chávez no hubiera muerto, no, pues hubiera ganado ayer. Pero el chavismo no maduró, no maduró. Como que se muere Chávez y este cuate quiso tener el mismo discurso. En primera es colombiano, porque ya cuando sacaron su acta de nacimiento, Lilian Tintori cuando platicaba con nosotros decía, aquí tengo una copia del acta, es un acta de nacimiento de un colombiano que se hizo venezolano. Ay, nosotros teníamos un gobernador en Veracruz que era de San Luis Potosí y nadie se había dado cuenta que tenía dos actas de nacimiento. Y esto es nada de lo que uno se va enterando. Bueno, pero regresando a lo de Venezuela, si usted observa todos los periódicos de este continente, todos tienen que ver con Maduro. Pero si se va usted hacia España, hacia Europa, también tienen que ver con Maduro. O sea que como que estuvieron pendientes. Esta es una elección legislativa. Es como la nuestra esta que tuvimos recientemente, en la cual se decía, la del 7 de junio es como una elección legislativa, es la de a mitad del camino que a nadie le importa. Bueno, pues por eso salió poca gente a votar. Bueno, pero esta era legislativa, legislativa. Y estos güeyes se tacharon, pero fuerte. Les dejaron 47 y ellos se llevaron 99. Pues está fuerte, ¿no? 99-46, 99-46. Yo no sé cómo le voy a hacer para gobernar Maduro. Ahora, Maduro quiso imitar a Chávez, si usted observa, Chávez cuando hablaba, CNN lo transmitía completito sin cortes comerciales. Entonces decía, a ver, González, tú que te acuerdas de no sé qué, y tú, Pedro, y tenía interactuaba con sus cuates o con sus empleados, como usted quiera, ¿no? Porque decían, bueno, pero si los conoce bien, por eso está interactuando con ellos. Pero bueno, pues era otra cosa, ya perdieron y yo creo que con esto los venezolanos pues respiraron. ¿Qué gana la derecha? Yo ya veo a Leopoldo ganando la futura elección presidencial si no lo suicidan en el reclusorio, porque bueno, pues ese es el único riesgo. Y esto es lo que pasa en Venezuela, pero todo el mundo habla de Venezuela, Venezuela, y ahora que salió lo de la Suprema Corte de Justicia, pues están como en Venezuela, ya están planchados. O sea, ya para qué le busca a usted, va Norma y va Javier. ¿Se acuerda cuando lo de la UNAM, que le decía yo que Juan Ramón de la Fuente ya se cree o se siente candidato independiente a la presidencia de la República, porque él puso a Pepe Narro y puso a Graue? Bueno, pero ahora con lo de la marihuana, pues anda feliz, porque él va a ser el expertise, él va a ser el que va a manejar el debate. Y póngase a leer los periódicos y todos los días sale Juan Ramón de la Fuente, tiene una magnífica campaña, así de esas que no se nota, que de bajo perfil, pero que está pendiente, pendiente, pendiente. ¿Cuándo lo va a sacar? No lo sé. Si usted ve las encuestas, las últimas encuestas para candidatos a la presidencia de la República, pues están variando. Que el peje ya va bajando, que Margarita va subiendo, que Mancera, que Chong, que bueno, ya, hay muchos escenarios. Pero falta bastante tiempo. Pero hay otra que a mí me preocupa, y es la del Reforma. Reforma salió con 39 puntos para Enrique Peña Nieto, lo reprueba. Pero dice repunta porque subió de 34 a 39. Pero Mitowski ayer dice que no, que tiene 33. Entonces, entre 33 y 39 es una muy mala calificación a la mitad del camino. Esto es, todavía nos faltan 3 años. ¿Y qué sucederá próximamente? Bueno, pues nadie sabe qué va a pasar, pero viene Aguascalientes, viene Sinaloa, viene Chihuahua, viene Zacatecas, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Colima. Lo de Colima dicen que estaba planchado ya para este 17 de enero, que ya lo tenían arreglado, que iban a ceder el PRI esta gubernatura para que la ganara Preciado y perdiera Peralta. Pero la gente de Luis Videgaray, que los que están abajo de
de Peralta dicen que no, que ellos no se van a dejar. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar entonces este 17, porque no se pusieron de acuerdo los priistas. Manlio hace declaraciones que de 12 gubernaturas se llevan 9. No especificó cuáles, pero dice, así voy a batear. Con 9 me quedo. El PRD, que no existe, bueno, sí existe, pero Basabe, su gerente, es el gerente, ya no es el presidente, pues dice que si va en alianza, a lo mejor, pero si no va en alianza, no. Y los panistas pues, ya le están poniendo condiciones. No sé si las vaya a aceptar Basabe. Una de las condiciones es lo de la interrupción del embarazo, lo que es mejor conocido como el aborto. En lo cual, pues si él cede, pierden una bandera. Miguel Barbosa dice que él no estaría de acuerdo con que Basabe aceptara esas condiciones del Partido Acción Nacional. Y antes de continuar con esto de las elecciones, ayer tuvimos una mala noticia, la del Partido del Trabajo. Oiga, es una verdadera porquería la que nos hicieron. Había un solo distrito que se jugaba en Aguascalientes y se estaba reponiendo de acuerdo con el INE. Pero en esta reposición, Movimiento Ciudadano, que es de Dante Delgado, que se alquila al mejor postor, y también los chuchos, que últimamente ya pues, se venden con quien sea, pues le dieron instrucciones a su gerente Basabe de que retiraran a los candidatos. Entonces dijeron los fielders para atrás, para que Partido del Trabajo lograra los votos que requería para ganar el registro. Y después aparece Alberto Anaya, así, bueno, lo hemos logrado, hemos luchado, pues sí, se quedó con el negocio, un negocio que deja mucha lana. Fíjese que el otro día que estábamos viendo la cantidad de dinero que ha ganado Anaya con ese negocio, es pues yo creo que una cantidad muy importante, aunque sea un partido de la morralla, como se dice comúnmente. ¿Por qué ha ganado mucho dinero? Porque ha ido con el peje. Ir con el peje le da prebendas altas. Y el peje, recuerda usted que quedó en segundo lugar en el 2006 y segundo lugar en el 2012. Entonces, Anaya está feliz porque ya su negocio pues, no lo perdió. Es que debe ser horrible, ¿no? Que usted monta un negocio como ICA y pues se va para abajo. Montó un negocio pero este negocio no era de él. Este negocio era de Raúl Salinas de Gortari, que lo puso a él de administrador, pero como Raúl se fue al bote, pues él se quedó con la lana y se quedó con el changarro y ahora no lo suelta. Empezó como prestanombres y ahora es el dueño del Partido del Trabajo. Bueno, pero regresando a lo de los estados, a ver, Puebla y Veracruz dicen que son muy difíciles. Javier Duarte hizo una declaración maravillosa. Yo nunca había escuchado a Javier Duarte decir algo importante. Pero dijo que él habló con el presidente Peña y el presidente Peña le dijo, tú toma la decisión del próximo candidato. ¿Cómo? Javier Duarte, no la riegues, no seas tan güey, ¿cómo dices eso? Es que eso es decir que hay dedazo. No se dice eso. Eso es cuando la discreción debe de ser absoluta. Si es que te lo llegó a decir, si quisiste presumirlo, pues yo creo que te va a llamar la atención. Pues no sé si el presidente de la República o el propio Osorio Chong, porque eso no se vale. Yo voy a decidir. Ay, no, te viste, pero así de párvulos. Yo no sé cómo te puso ahí Fidel Herrera, pero bueno, esa es la declaración de Javier Duarte. Y en Puebla yo no le veo posibilidades ya a Rafa Bala, pelas. Como que se le complica. Imagínese, sale el próximo año. ¿Y qué va a hacer 2 años para mantenerse? Bueno, no 2 años, porque realmente para el 2017 ya está más que cantada quiénes son, o más que cantado quiénes van a ser los precandidatos a la presidencia de la República. Y no le va a dar tiempo, porque lo que se requieren son medios de comunicación. Y como ya no tiene los medios de comunicación que lo estén apoyando y no tiene el dinero para estarlo pagando, y Max Cortázar, así como traicionó a Calderón, pues va a traicionar a Rafa Peña y seguramente él va a ir a pedirle perdón a Margarita Zavala. Pero regresando a esto, pues Rafa Bala yo creo que ya, borrado de la lista. ¿Quién va a quedarse en Puebla? Ese es un problema. Pero ¿quién se va a quedar por 1 año 7 meses? Bueno, es más chiquito o más pequeñito que una presidencia municipal de 3 años, ¿no? La otra, la de Gabino Cue, dice que la puede ganar la alianza del PRD-PAN, siempre y cuando los apoye Diodoro Carrasco, que es el representante
Rafael Moreno Valle, allá en el estado de Puebla, y que ahora es panista, como usted sabe, se pasó al Partido Acción Nacional. Y la otra es que, bueno, pues también tengan el apoyo de López Obrador, pero pues no, que López Obrador ya no se lleva con los perredistas, y de Gabino Cue. En el caso de Gabino Cue, él dice que él está puesto para que se pueda ganar esa gubernatura. Pero yo lo que no sé es cómo va a jugar López Obrador en esta, porque no tiene chance ninguna, ¿eh? Ninguna. O sea, no tiene tamaños para poder competir por las 12 o por alguna de las 12. Y tampoco le veo que tenga las canicas suficientes para el 2018. Él se ha expresado en varias ocasiones de que él va solo. Si usted observa sus fotografías en La Jornada, compre La Jornada y va usted a ver. Está él hablando y yo creo que ahí hay un error, ¿eh? Hay un error de, pues no sé, de campaña, porque lo toman a él y al público, y el público son unos cuantos. Y entonces él estaba acostumbrado a llenar el Zócalo, y cuando ve usted unos cuantos, acarreados o no acarreados, son muy pocos. Entonces, como que pues eso deja ver que realmente no está ya funcionando, o pues ya se le acabó el gas a López Obrador y difícilmente se podrá levantar. Bueno, hay unas declaraciones de Josefina Vázquez Mota terribles. Josefina Vázquez Mota se fue a desayunar al Cardenal con Margarita Zavala, llegaron, las retrataron y les preguntaron que, bueno, pues, qué pasaba. Entonces ella dijo que ella estaba convencida de Margarita Zavala, debería ser la candidata y que no tenía problemas con ella. Pero que la Marta, no dijo la pinche Marta, acuérdense que cuando la pinche Sota sí lo dijo que la Marta y el Fox la traicionaron. Estuvo feo, ¿no? Pues sí, porque fue secretaria de Estado con ellos, ¿no? Y además había un vínculo muy fuerte porque Fox era de los foxistas, pero no panista. Esa fue la única cosa que nunca le preguntaron. Y en el caso de Felipe Calderón, pues nunca la apoyó, dice que la abandonó. Si usted recuerda, cuando va a votar Josefina Vázquez Mota, se queja de que Gustavo Madero no estaba a su lado. Y Gustavo Madero posteriormente declaró que había ido a votar él a una casilla para los que estaban de paso en el Distrito Federal. Recuerden que su credencial de elector es de Chihuahua. Entonces a todo el mundo le llamó la atención y Calderón ni la pelaba a Josefina Vázquez Mota porque ya había entregado a la plaza, les dijo a los priistas, despáchense, quédense con todo, pero a Genaro no me lo metan a la cárcel. Genaro es el que vive en Miami, de pelos. ¿No lo ha visto usted en sus Ferraris? ¿Usted tiene un Ferrari? Bueno, no, ropa no, coche. Bueno, entonces no. Mejor vamos a hablar de derechos humanos. ¿Cómo está esto de los derechos humanos? ¿Se respetan los derechos humanos de los mexicanos? ¿Nos respetan los derechos humanos? Cada vez que hacemos esa pregunta, nos confundimos. Porque decimos, pues no, se respetan mis derechos humanos, pero ¿qué o cuáles son mis derechos? Porque ahora pues hay muchas organizaciones, muchos organismos, y usted pone un tuit y se lo manda a la ONU, a Human Rights, y entonces dice, ay, ahorita te apoyamos o te damos asesoría. Pero, ¿qué es los derechos humanos de los mexicanos? ¿Realmente estamos preocupados por eso? ¿Sabemos qué es eso? ¿O ni nos interesa? Lo que nos preocupa es que, bueno, pues quién ganó en el fútbol, quién perdió en el fútbol, cómo va a ser la final, qué van a ser los Tigres de Nuevo León o de Monterrey o de lo que usted quiera, en contra de los Pumas. Entonces, pues la gente está más interesada en eso que en los derechos humanos. Pero, ¿por qué no partimos de la base de qué son los derechos humanos y si se respetan nuestros derechos humanos? El día de hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Mardueño, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gonzalo, mucho gusto, bienvenido. ¿Se respetan nuestros derechos humanos? Bueno, es innegable que la violación a los derechos humanos en México es sistemática. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, no hay un respeto y más bien podríamos decir que hay una tradición. La misma ONU establece que dentro de los países que violan los derechos humanos está México. Entonces, constantemente podemos encontrar una violación a los derechos humanos. Podemos pensar en un caso interesante, un punto, nada más. Cuando estaban en la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa, hubo unos detenidos. Sí. Y esos detenidos señalaron
otras fosas donde encontraron otros cadáveres que no eran nadie de los chicos de Ayotzinapa. Podemos imaginarnos qué pasó para que admitieran ellos que habían dado muerte. Esas personas eran, creo que 30 y tantos, ¿no? A esos 30 y tantos, y los habían sepultado clandestinamente en tales lugares, y ahí aparecieran. Eso lo dijeron espontáneamente, indudablemente. Sabemos cuál es la tradición en México, cómo funciona la policía, las investigaciones, etcétera. Entonces, esa es para responder a que no hay un respeto. Pero ¿y qué pasa con la Comisión de los Derechos Humanos cuando hace extrañamientos o cuando le manda algún mensaje a algún funcionario público? ¿Para mí mismo? Sí, te pregunto. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, Sí. tiene unos archivos impresionantes de muchas quejas y las atiende. Y en esas quejas, de manera importante, en esas quejas concluye, que es el límite de su función, concluye en recomendaciones. Esas recomendaciones que le hace a las autoridades para que atiendan la suspensión de la violación de los derechos humanos, pues a veces se cumplen, a veces no se cumplen, pero ya no se puede. ¿Los gobernadores las dejan pasar? Sí. Todo. Yo diría que los funcionarios de todos los niveles, de todos los niveles, de todos los estados. En unos más, en otros menos, pero como quiera es una constante, es una situación deplorable para México, pero no nos queda más remedio que reconocerlo. Muy bien, también nos acompaña la doctora Julieta Morales, ella es directora general del Centro Nacional de los Derechos Humanos, aquí mismo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Julieta, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino, gracias por la invitación. ¿Cómo va esto de los derechos humanos? Cuéntanos. Justamente tú hablabas de que existe y persiste todavía un amplio desconocimiento en la ciudadanía sobre qué son los derechos humanos, ante quién acudir, cómo reivindicarlos, cómo exigirlos y hacerlos valer. Por eso es tan importante justamente en esta nueva etapa de la CNDH a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez poder ciudadanizar el concepto, acercarnos y diseñar nuevas formas de comunicación a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa primero cuáles son, qué son los derechos humanos, pero además qué hacer y ante quién acuden. Justamente la Federación Mexicana del Ombudsman confluye no solamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino comisiones locales, y dependiendo las autoridades que violen o presuntamente hayan violado derechos humanos, es que una persona puede acudir ante la comisión local o ante la comisión nacional. En cualesquiera de los estados de la República. En todos los estados hay una comisión local, pero además la CNDH es instancia de supervisión frente a algún posible argumento de falta de independencia o autonomía de una comisión local. Entonces la CNDH es una instancia revisora de esa actuación. Sin embargo, claramente la competencia está definida. Solamente se pueden emitir recomendaciones a las autoridades que pueden o no ser aceptadas por la autoridad, pero por supuesto que hay otras funciones en materia preventiva. Uno de los retos de la CNDH es empezar ya no solamente a emitir recomendaciones frente a violaciones consumadas de derechos humanos, sino evitar que esas víctimas existan a través de prevención y una tradición preventiva. ¿Hay credibilidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ajá, esa es una gran pregunta, Nino, y la agradezco. Justamente la CNDH viene de una etapa que fue sumamente cuestionada en su legitimidad, y a raíz de este año, en este año de gestión, este primer año de gestión del presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, se ha buscado reconstruir esta legitimidad y esta confianza en la ciudadanía. En general, muchas de las instituciones del Estado mexicano, y la CNDH no es la excepción, están sujetas a falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, así lo revelan últimas encuestas. Este es un gran reto que tiene cualquier órgano de Estado, ¿cómo recobra esa confianza? También nos acompaña el día de hoy Iván Moreno Santos, analista. Iván, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Buenos días, aquí una vez más en tu programa, con estos temas que siempre generan polémica y debate. Bastante polémica, ¿no? Pues mira, yo creo que el tema de los derechos humanos en México tiene dos vertientes. Una, la que ya expusió aquí la funcionaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene que ver con la falta de información y de conocimiento de parte de los ciudadanos de cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Y también
la falta de conciencia de los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta el más, un síndico o un regidor. Y también un desconocimiento propio de las procuradurías, las policías y desde luego el ejército. Y por el otro lado, también está lo que expuso nuestro primer comentarista, que fue la credibilidad y si se o no se cumplen los derechos humanos, si se violan o no se violan los derechos humanos. Aquí la respuesta no solamente la damos en México, sino también los organismos internacionales, y estos organismos internacionales han cuestionado fuertemente al Estado mexicano, porque si bien tenemos importantes reformas constitucionales que se han aprobado a partir del año 2010, y que le dieron 2011, suficientes dientes. Que le dieron suficientes dientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas reformas y sus leyes reglamentarias en algunos casos están pendientes, en algunos otros casos no se conocen por el resto o el conjunto de las autoridades nacionales, llámese gobernadores, procuradores, presidentes municipales, regidores, síndicos, sino que además el Estado mexicano como tal no está informándoles conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y mucho menos con las comisiones estatales. Anteriormente se decía que los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bueno, pues se decidían en la partidocracia, te toca a ti o me toca a mí. Estoy hablando del PRI-PAN y del PRD. Y el otro caso era de que el presidente pues era la última palabra y ponía algún cuate. ¿Dependen todavía de eso? Mira, yo creo que más que depende todavía eso, depende de la posibilidad que tienen realmente de ser independientes. De ser independientes. Porque mira, pasa por el Senado de la República el nombramiento y de luego que tiene un tinte político muy importante. Ahí el tema es, desde la perspectiva del funcionario, qué tanto quiere ser independiente o no. Nosotros vimos la dirección anterior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómo daba tumbos. Una cosa decidía, al siguiente día recomendaba, al siguiente día no tomaba posición al Pero respecto. antes de que subiera Pérez González, se había dicho que lo iban a ratificar en el Senado de la República porque estaba acordado con el PAN. Bueno, eso es lo que se puede y comentar se perdió en la pasillos, jugada. Nino, pero lo que nosotros tenemos que tener muy claro como ciudadanos y como funcionarios en su momento es que cualquier funcionario público que emane de una toma de decisiones política tiene la facultad y la decisión personal de asumir su responsabilidad con independencia y autonomía. Y si eso no lo hace, por lo menos tiene las leyes y los reglamentos que así lo estipulan. Y si aún así no lo hacen, pues hay que solicitarle que presente su renuncia y que se busque otro funcionario Pero que eso tenga no la hemos capacidad logrado. de Mira, tomar si la vamos decisión. al IFE anterior, pues dependía de la partidocracia. En línea actual, pues es la partidocracia. Este es mío y este es tuyo. Y punto, se acabó. Entonces, como que te queda esa duda de hasta dónde queda esa independencia. Se había hablado también del Banco de México, que era algo similar. Pero si tú observas, bueno, pues en el Banco de México hemos tenido los presidentes o directores o gerentes o como se llame, gobernadores entre PAN y PRI. Y a veces no sabes si era del PAN Cárcens o era del PRI Cárcens, que ahorita se encuentra al frente, o los anteriores, que era el propio Guillermo Ortiz, o los anteriores, que tantito pateaban para uno y para el otro lado, y pareciera como que esto lo decía PAN y PRI, ¿no? Mira, Lino, yo creo que al final de cuentas el tema de los Guzmán, así como otros funcionarios que tú has mencionado, y que en los últimos 25 años ha intentado ciudadanizar el tema de estos funcionarios por tener ciertas autonomías, hay que reclamar desde los partidos políticos, sus militantes, pero también desde la ciudadanía. Si hoy el nuevo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hace su trabajo, ahí están las organizaciones no gubernamentales, ahí están los ciudadanos que debemos demandar el apego a la ley, el apego a las resoluciones y al hacer cumplimiento de las mismas. Ayotzinapa estuvo atorado. Bueno, San Fernando, en donde mataron a los migrantes, estuvo atorado. Y estoy hablando de los panistas en aquella época. Después estamos hablando de Tlatlaya, de Tanuato, de Ostula, de todo esto de Apatzingán, y como que no caminan las cosas, como que
las investigaciones, pues cada vez nos dan a tole con el dedo diciéndoles, bueno, ya hay otro detenido más. Oye, en tantos meses, Estaban pero no hay atorados, una Nino. declaración. Estaban atorados. ¿Está qué? Estaban atorados. Los últimos informes que se han dado, no solamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también de organismos internacionales, muestran o que se retienen que resolver esos temas o se tienen que resolver. Al final de cuentas, los derechos humanos son un dique a la autoridad nacional, estatal y municipal para no generar abusos en la ciudadanía. Y tanto los ciudadanos como los propios funcionarios tienen que responder ante la ley. Y si eso no lo hace Nino, entonces simple y sencillamente Mira, hay una declaración hay que tomar decisiones al respecto. Un subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Ciprián, hace una semana decía, ya casi llegamos a la final en Ayotzinapa. Parece que los cadáveres están o en el Estado de México o en el Estado de Puebla. Entonces ya están muertos. Esa es una. Y dos, el Estado de México es muy grande y el Estado de Puebla también es muy grande. ¿No es una opinión desafortunada? No solamente, Estás hablando del subsecretario. No solamente es desafortunada, Nino, sino que además yo creo que hasta que no se concluyan las investigaciones correspondientes, tú no puedes atreverte a hacer ese tipo de aseveraciones. Es responsabilidad del funcionario y a ese funcionario hay que señalarlo. Muy bien. También nos acompaña el licenciado Carlos Alfredo Pérez, eres del colectivo de investigaciones interdisciplinarias en derechos humanos y género. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, te agradezco en nombre de CIDEG mío la invitación. Pues sí, como han dicho todos los panelistas en esta mesa, tenemos un problema con la cuestión de los derechos humanos. Se invisibilizan en la cuestión de la ciudadanía, es decir, se nos hace tan común ver la violencia que se ejerce que se nos hace normal, se normaliza. Tenemos el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya, que usted acaba de comentar, donde no tenemos en sí una cuestión que nos diga que ya está resuelto. O sea, tenemos recomendaciones de la Corte Interamericana, pero no hay como tal una respuesta. O sea, siguen teniendo estos problemas. La justicia, no hay certeza. Como lo acaba de comentar también, Campa tendría que haber dado una declaración cuando esta ya estuviera por una cuestión de certeza jurídica. Es decir, tú no puedes decir que alguien es culpable o culparlo por algo sin estar consciente de que es culpable. Campa también había dicho que el quinto autobús, que se da a conocer posteriormente, porque durante muchos meses nada más hablábamos de 4 autobuses, que el quinto autobús, el que llevaba la droga, el que iba con rumbo a Chicago, ellos ya lo sabían, pero que habían guardado discreción sobre el asunto para que no se diera a conocer. Yo no entendí la declaración de Campa. Pues yo creo que nadie la ha entendido. O sea, sale evidencia diciendo que no son culpables porque hay algo más, ¿no? Tratan de criminalizar diciendo que estaban inmiscuidos en temas de narcotráfico. ¿Militares sí o militares no? Pues yo creo que es algo que le toca decidir a la justicia, pero pues es ilógico que estés en un estado que está tremendamente violentado, haya justicia o no, y haya fuerzas del Estado y no hagan nada. Es decir, estaban ahí, pero ¿por qué no hicieron nada? Tú comentabas lo de las fosas. A mí me preocupa eso de las fosas porque de repente dicen encontramos tantas osamentas en no sé cuántos números de fosas, 30 y no algo. sabemos de cuántos años atrás. Y ya, Ahí quedó. se quedó. Sí. O fulano, sutano y perengano, nadie vino aquí a reclamarlo, pues a la fosa común y quién sabe qué, pero no se abre un expediente. No era la fosa común oficial que está en los panteones, donde van a dar quienes no son reclamados y no son identificados. Era una fosa clandestina. Eran, Sí, porque porque eran muchas. Sí, efectivamente, eran varias fosas clandestinas. Entonces, aquí el punto que yo comentaba es que para que pudieran descubrir eso, quienes eran responsables de esos homicidios, pues simplemente les dieron el suero de la verdad, ampliamente conocido en el ambiente policíaco, para que les dijeran en qué consiste. O sea, el tehuacanazo y algo extra. De otra manera no se explica que tanta gente se autoincrimine tan gravemente que acabe con su propia vida para ir a prisión. Con 3 cadáveres te acabaste, ya no sales Con vivo uno. de una prisión. Con uno a la Pero mejor. a ver, aquí se hace también un recordatorio de Figueroa. Figueroa cuando decía a fulano y a sutano llévenselos a nadar, los subía a Costa Chaparro en un helicóptero y los tiraba al mar.
En un Ahí no avión. había fosas. En un avión. Bueno, en un avión o en una avioneta. Así. Y los tiraban al mar. Sí. Pero entonces la pregunta es, antes el mar era la fosa común y ahora es esta, porque cuando hablamos de 20 y tantos mil muertos y no sé cuántos llevamos en esta parte del sexenio, en estos 3 años, más los 60, 70 o 100,000 que hayan sido con Calderón, es una verdadera locura. Parece que bueno, ni la guerra de Irak. Así es, ¿no? Está tremendo. Es una cifra impresionante. Ya nos acostumbramos, somos indolentes. Es lo que decía aquí el abogado, que ya es parte de nuestra cotidianeidad. Saber que hubo violaciones a los derechos humanos y que desapareció fulano. Alcancé a ver en las noticias, a raíz de las fosas clandestinas, que algunas señoras dijeron, pues a mí mi marido se me perdió hace 8 años. Sí. Mi galán hace 7, 6, algo así. Entonces, tampoco efectivamente se supo la identidad de esos cadáveres. ¿Qué se puede hacer? Hay manera, hay tecnología para lograr identificarlos. Y los migrantes también, porque los migrantes pues no tienen ningún dato. ¿Y cuántos migrantes han dicho que lo más terrible para llegar a los Estados Unidos es pasar por la República Mexicana? La frontera sur. No, todo el país, porque a las mujeres las violan en todos lados, en todos lados, en todos lados, en todos lados, para que vayan avanzando. Y eso no lo hemos... A ver, cada vez que dice la Secretaría de Gobernación que esto no es cierto, y estoy hablando de los panistas y de los priistas, pues sucede a menudo. Y las mujeres tienen que ir, pues, acostándose o sea, no sé, siendo violadas constantemente para tratar de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Sí. Y no se ha hecho nada. O sea... Hasta el sacerdote se enoja, mira que nos ha acompañado y dice, no, es que violan los derechos de las mujeres principalmente. Bueno, regresamos nuevamente con Julieta Morales. Ante todo esto, ¿qué vamos a hacer o qué debemos hacer? Yo me acuerdo que cuando estaba lo de Ayotzinapa, era la anterior administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Raúl dijo en este programa que lo iba a investigar, y que lo iba a investigar, y que lo iba a investigar, y ahí se fue. Y pareciera como que, pues, viene una noticia más y tumba la de Ayotzinapa, y viene otra noticia y tumba la de Ayotzinapa y a la que siguió, y como que no tenemos memoria. A ver, en primera instancia agradecer todos los comentarios de la mesa porque justamente ponen en ápice cuál es la importancia de esto. Es un contexto nacional. ¿Cuál es el contexto mexicano? Hablar de derechos humanos en un país con oficialmente 60 millones de personas en situación de pobreza es sumamente grave. Terrible. Particularmente frente a derechos económicos, sociales y culturales de mucha población. Alimentación, salud, vivienda, trabajo, con los graves problemas de subempleo, informalidad y demás. Este es el contexto en el cual está trabajando la CNDH. Pero además es que tenemos que entender que la CNDH es un órgano de Estado, autónomo pero un órgano de Estado, pero solamente la CNDH no podrá hacer nada si no hay colaboración con órdenes de gobierno y con todos los poderes de la Unión y con todos los órganos autónomos, porque además así lo establece este artículo que ya se mencionaba, el artículo 1 de la Constitución a raíz de 2011. Todas las autoridades tendríamos obligación de proteger, promover, respetar y garantizar DH. Es sumamente desconocido y aún menos aplicado. Sin embargo, podríamos pensar, y se hablaba aquí también de autonomía, una de las propuestas que realizó el presidente actual de la CNDH fue la reforma a la ley de la CNDH para evitar la reelección, porque el punto de que un ombudsman tenga que reelegirse o pueda reelegirse hace que su autonomía quede en cuestión durante esos 5 primeros años para procurar que esos 5 años se conviertan en 10. Y eso afecta, por supuesto, la autonomía, la credibilidad y la legitimidad misma de la institución, la autoridad moral de la institución. Pero ahorita hice 2 cuestiones que creo que el público nino debería de tener en mente. Una es que los derechos humanos se violan por acción y por omisión también. Si habían autoridades de cualquiera de los ámbitos de gobierno, local, municipal, estatal, o nacional, que no hicieron lo que tenían que hacer, están violando derechos humanos. Y el amparo procede además contra esos 2 mecanismos, además de que puedes interponer quejas por omisiones violatorias de derechos humanos y que se necesita fortalecer la atención a víctimas en este país. ¿Qué ha hecho la CNDH en varios procesos? En primera instancia, Tlatlaya se emitió una RECO en el año anterior y en enero de este año se reclasificó como violación grave a derechos humanos para tener acceso a la información. En caso Ayotzinapa se creó una oficina especial para caso Ayotzinapa
Ayotzinapa, que en julio emitió un informe parcial previo y empezaron a ver algunas situaciones con PGR y empezar a trabajar hace algo así como un mes en el tema. Y recientemente, hace una semana, un par de semanas, se emitió una recomendación por violaciones graves a derechos humanos en el caso de Apatzingán. Tú que conoces bien los temas, te voy a dar así 2 datos que nada más tengo como referencia. Vamos rápido a no, pero no le anotes, es algo muy sencillo, es algo muy sencillo. Lo de Ayotzinapa, dice Ángel Eladio Aguirre, gobernador todavía, yo les avisé a los militares por la vía telefónica que se apresuraran a atender ese asunto. Los militares dicen, jamás nos habló el gobernador. Entonces, ahí nos quedamos atorados. Uno dijeron una cosa y el otro respondió que era ajeno. No sé si es la negación, puede ser la negación. Pero la otra, la de Tlatlaya, cuando nos enteramos a través de un medio de comunicación de que los habían fusilado, inmediatamente, bueno, pues salió, porque había salido el Estado de México a través del procurador del Estado de México y de Erubiel Ávila, el gobernador, a decir que había sido un enfrentamiento. Posteriormente dieron marcha atrás, recularon y dijeron, no, parece que sí hubo un enfrentamiento y parece que no fueron fusilados y total que se hicieron pelotas y ahora que quiso ser ministro de la Suprema Corte de Justicia dice, yo no alteré la escena. Entonces, ¿la alteró la PGR o la alteraron los militares? Como que te van quedando cada vez más dudas, ¿no? ¿Y los fusilaron o no los fusilaron? En Tanoa todavía, y tú lo sabes mejor que yo y si no me corriges, 37 armas y eran 42, entonces 5 se quedaron sin disparar, pero también los mataron. Y el radisonato de sodio no había funcionado en todos ellos. O sea, muchas cosas que tú dices, bueno, esto es lo que se dice, pero ¿qué más es la verdad o cuál es la verdad o cuándo llegaremos a la verdad verdadera, si se puede decir de esa forma? Pues la CNDH tiene ahorita investigaciones abiertas justamente, por eso nos han emitido las últimas recomendaciones, por ejemplo, que van a ser además recomendaciones sumamente relevantes, pero previamente a la emisión de la recomendación se buscó un acercamiento con PGR, pero con todas las instancias, por ejemplo, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque no se trata de que en lo que la CNDH investiga, que todo mundo haga y siga violando y revictimizando, o sometiendo una doble o triple victimización a quienes ya sufrieron una primera violación a derechos humanos. Por eso ha sido estos informes parciales y avances de investigación, pero las investigaciones aún en estos temas no están concluidas. Yo quisiera creerle nada más a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no a los expertos, porque cada ratito dicen, vamos a llamar a los expertos. ¿Por qué a los expertos? Si tenemos PGR, tenemos Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No hay más expertos que ellos, conocen perfectamente el terreno y llegan de otras latitudes y nos enseñan de la a la Z. No lo alcanzo a entender y ya me cansé. Dijo el procurador. No hay que cansarse. No, pues así digo, ¿no? Ya me cansé. Mira, yo quiero también, a mí me gustaría más bien no solamente circunscribir el tema de los derechos humanos a un tema de desaparición. No tenemos que circunscribir solamente al tema de Tlatlaya o del tema de Ayotzinapa. Yo creo que el tema de los derechos humanos va más allá solamente de estos temas que si bien indignan a la sociedad porque fue una matanza. Porque fue una matanza, lo de Tlatlaya, de lo de San Fernando, hay otros derechos que también nos tenemos que conocer. Y estos otros derechos son los derechos económicos, políticos, sociales, civiles y políticos. Y también en ese rubro, la sociedad mexicana y el Estado mexicano tienen muchas deudas pendientes con nosotros. Si bien podemos decir que tenemos 27 años, 28 años de empezar a voltear a ver y que los organismos internacionales vengan a vernos y hacer cumplir los derechos humanos, aún tenemos mucho trabajo por hacer. Porque hay derechos que en este país no se cumplen, por ejemplo, en términos económicos, el salario digno, el trabajo bien remunerado, el trabajo con seguridades, no solamente darle seguro social a los trabajadores o que se les dé su pensión de manera correcta, sino tener en sus espacios de trabajo comedores, tener en sus espacios de trabajo los equipos adecuados para que en el momento que llegasen a sufrir algún problema físico tuvieran la posibilidad urgente de llevarlos al médico, tener un salario digno y no esto que hoy se está trabajando,
que hoy está pagando el Estado mexicano en términos de salarios. Otro de los temas que yo creo que también es importante es el tema de los derechos sociales, el derecho a la educación. Si bien lo tenemos en el ámbito constitucional, aún tenemos pendientes, sobre todo ahora con esta reforma educativa que por medio de la fuerza se quiere imponer, y yo creo que eso también nosotros tenemos que revisarlo. El tema de los derechos sociales, el derecho a la manifestación, el derecho a la opinión, el derecho a la libre expresión, también están siendo vulnerados en este país. Y yo creo que requerimos ver a los derechos humanos como un todo, y no solamente como un tema de desapariciones, como un tema de asesinatos, porque además... Te voy a mandar a la Suprema Corte de Justicia, porque hace una semana la Suprema Corte de Justicia el derecho, dijo una cosa terrible, y el otro derecho, que la libertad de expresión no es absoluta. Bueno, pero entonces también no es libertad de la Suprema expresión. Corte de Justicia de la Nación, en semanas recientes, permitió a ciertos ciudadanos, en función de sus derechos, poder plantar y consumir marihuana. O sea, y hay otros derechos como el de la niña que sufría terribles ataques epilépticos y su necesidad de tener medicamentos con cierta cantidad de marihuana dentro del propio medicamento. Entonces yo creo que aún tenemos mucho camino que recorrer. El Estado mexicano tiene pendientes y el Poder Legislativo sin duda también tiene muchos. Por ejemplo, aún tenemos pendientes reformas tan importantes como la desaparición forzada, dar su reglamentación de manera específica, ver también el tema de la trata. En días pasados celebramos el Día de la No Violencia contra las Mujeres. O sea, hay todo un camino que recorrer, hay toda una especie de ruta crítica donde después de escucharte, políticos, parece que no hemos hecho nada. Los sociales hemos avanzado. Yo creo que sí hemos avanzado. Yo creo que... O sea, ¿cómo estábamos entonces antes? Bueno, pregúntale a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas. Ellos tenían muy claro cómo estábamos antes. Y tanto que blindaron al país para que no fuéramos observados internacionalmente. Y ahora, la gran ventaja es que a partir de las reformas emprendidas por los legisladores y particularmente impulsadas por ciertos sectores de izquierda progresista en este país, podemos ser observados, podemos ser criticados, podemos participar y ser escuchados en organismos internacionales, y yo creo que eso es avanzar. Comparado a otras sociedades como las que hoy tú mencionaste en tu introducción, en el caso de Venezuela, u otros estados como el de Arabia Saudita, Irak, Irán, o ahora los sirios, etcétera, etcétera, también tienen un terrible problema de derechos humanos. Y los de Aguascalientes también, porque fíjate que tu partido y Movimiento Ciudadano sacaron a sus candidatos para que el Partido del Trabajo conservara su registro. Eso no se vale. Eso no se vale. Y este es un negocio de los chuchos. Me da pena decirlo, pero así es. Carlos Alfredo. Pues sí, como vemos, no solo... Derechos humanos, ya no hablemos más de los perredistas y de la marihuana. Ok, en cuanto a los derechos humanos también... ¿Tú has fumado marihuana? Sí. Yo nunca he fumado marihuana, pero yo por miedo. ¿Tú la has fumado y la has disfrutado? Pues se puede decir que sí. Qué bueno. Que en Qué bueno, universidad, qué bueno. yo creo que oye, pero perdóname, ha al pasado. contrario, yo creo que es aceptarlo. Mira, yo creo que esto es bien importante, Si la has fumado o no la hayas fumado, eso te deja la libertad de que tú puedas tomar tu decisión. Exacto, es una cuestión de libre Tuya. desarrollo. Libre desarrollo de la personalidad, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Es decir, sí, va a haber un gran debate sobre la legalización de la marihuana, que, bueno, de cierta manera está permitido el consumo en algunas... No, en todos lados, ¿no? Hasta 5 gramos, ¿no? Sí. Son 5 gramos. Pero también esto también... Bueno, va no en Los Pinos, no, porque dijo el presidente que ahí nada de que vamos a quemar un churro. Bueno, ¿quién sabe? Afuera sí, aquí no. Ok. Otra cuestión que tenemos también es la cuestión de los derechos de los jóvenes. Es decir, tenemos un rezago en cuanto a los derechos de los jóvenes. Siempre nos enfocamos a decir que hay una violación generalizada de derechos humanos, pero faltan los jóvenes. ¿Dónde estamos los jóvenes? ¿Estamos representados? ¿Realmente están cumpliendo con lo que debe cumplir el Estado? ¿Nos dan una educación aceptable? Sí, algunos que tienen pues, la oportunidad de acceder a las universidades, pero hay otros que no, sinceramente no tienen. Se quedan en el ¿cómo? camino. Exacto. Son 60 millones de personas en situación de pobreza de 121 que somos. Ya le subiste, ella dijo 60. No, 121 en general, o sea, en todo el país.
población Así es. general. O sea, es realmente Pero, preocupante. a ver, yo escucho, a ver, cada vez que llegan los candidatos a la presidencia de la República, y te voy a decir el caso del PRI, del PAN y del PRD, y bueno, ahora pues de Morena, ¿no? Con López Obrador. Todos dicen, voy a abatir la pobreza, voy a darles oportunidades a los jóvenes, a las mujeres también les voy a dar oportunidades. Y yo digo, ¿por qué les tienes que dar oportunidades, güey? Si es tu obligación. Sí. ¿Voy a dar oportunidades? ¿Pero por qué? Este no es un país de oportunidades, es un país de obligación para los presidentes. Y viene lo del INEGI, cuando el INEGI dice el hacinamiento, queremos que no haya violencia intrafamiliar, y la media es que 8 personas, 8 seres humanos, están en un cuarto, están peor que en un reclusorio, y así se vive. Y pareciera como que no abrimos los ojos o no nos damos cuenta de que ese es el México real, el México verdadero. No el México que nos están programando de que vamos muy bien y que gracias a esto y que gracias a aquello. Por eso, ya chole con tus mentiras, ya chole con tus tonterías. ¿Verdad? Así se contesta, ¿no? Es el antídoto. Luego nos vamos, ¿no? Ya. No ¿nos vamos? solamente es ya chole, porque además es un asunto de reciprocidad. Sí. O sea, es un asunto de obligación del Estado, pero también de exigencia del ciudadano a pedir que esos derechos se cumplan. Y si en las autoridades nacionales, llámese Procuraduría Estatal, Procuraduría General de la República, si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no te hace caso, y si la Comisión y si la Suprema Corte de Justicia tampoco, estos instrumentos que no son no solamente de México, sino que estamos inscritos a nivel internacional, podemos recurrir, como ya lo hicieron, Perfecto. a otros organismos Yo no quiero internacionales. regionalizar, pero lo que sucedió en Guerrero es del PRD. Y el señor Jesús Zambrano, presidente en la Cámara de Diputados, recibió 2 millones de pesos por la candidatura de Iguala para los Abarca. O sea que, digo, también la izquierda ha metido la pata, ¿no? Los dichos se prueban y no. No, los dichos no se prueban. Ahí está el financiero con la primera plana diciendo que él había recibido 2 millones de pesos. ¿Sabes qué dijo? Que me lo comprueben. Igual que lo que dijo Ángel Eladio Aguirre. Ángel Eladio Aguirre dijo, los militares yo los mandé llamar. Y los militares dijeron, no es cierto, nunca nos mandó llamar. Que me lo comprueben. Finalmente, el tema de los derechos humanos está en función de comprobar los dichos. Si nos violan los derechos humanos, hay que comprobar que así no los violaron. Y en el caso que tú mencionas, presentemos los documentos correspondientes. Dile a y, Zambrano, por lo tanto, que hay que presentar Bloomberg, la denuncia que también. Bloomberg lo está esperando, porque le abrió la puerta y se hizo guaje. Le voy a comentar a Zambrano. Sí, o que devuelva los 2 millones, ¿no? Dijo, ¿para qué le dices que se enoje? ¿Se va a enojar? No, ahorita no hagas enojar a la gente. Ya, mejor nos vamos. Y vamos despidiendo al doctor Gonzalo Mardueño, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tu conclusión, derechos humanos. Derechos humanos. Los derechos humanos es un concepto universal hermoso, hermoso. Se surge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1789. Paso. En México, bueno, México se adhiere en 1981 al suscribir el ahora famoso Pacto de San José. Pero eso ahora, porque hace 5 años, 10 años, el Pacto de San José pues era muy poquito. Aún no se aplica, no obstante que es obligatorio. Ahora se ha difundido más la obligatoriedad de todos los tratados internacionales que prevén derechos humanos. Creo que hay un actor importante para que haya un avance en el respeto de los derechos humanos, que son las redes sociales. Eso ha cambiado todo. Ahora ya se pueden saber todo. muchas cosas más reales y más rápido, y luego es muy difícil desmentir. Pero tienen muchos bots ahí que te están pega y pega. Cara. Sí, efectivamente, pero por ahí sería. Entonces, sí ha habido un avance, pero falta muchísimo para que podamos tener inclusive una cultura nacional del respeto y la convicción de los derechos humanos de que somos capaces. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que haya permitido que estés aquí con nosotros, doctora Julieta Morales, directora general del Centro Nacional
de los derechos humanos. Conclusión, comentario final y nuestro agradecimiento de que nos hayas acompañado. Al contrario, mi gratitud. Simplemente recordar a la población que el próximo 10 de diciembre es una oportunidad para acercarnos a los derechos humanos, a entender que hay derechos para grupos específicos que deben de ser visibilizados y reivindicados. Me refiero a niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que pertenecen a la diversidad sexual, personas en situación de calle, y que hay muchos derechos humanos que están siendo violentados por problemas estructurales que México tiene la obligación de atender y de resolver además puntualmente, y que sepan que la CNDH es una instancia abierta, ciudadana, que puede brindarles atención 24 horas al día, todos los días del año, gratuita, y que si no es competente al menos puede orientarlos y ayudarlos y que la sienten cercana. Eso es importante. No me corresponde, pero tienes que tocar esta ventanilla. Muy bien, mucho gusto y muchas gracias. Irán Moreno, conclusión, comentario final, Irán. Yo creo que tenemos un déficit en materia de derechos humanos. Considero necesario desplegar toda una estrategia de información en la que los tres niveles de gobierno acompañen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que se den a conocer claramente estos derechos, a fin de que vean la ruta para denunciar y para llegarse de información de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, porque no solamente es un asunto del Estado, sino también es un asunto del ciudadano. Y tercero, creo que es necesario que los legisladores estén constantemente revisando lo que a nivel internacional se está reformando en el derecho internacional y buscar adecuar a nuestras leyes nacionales este tipo de normatividad a fin de que pongamos un dique a las arbitrariedades que se cometen día a día contra el ciudadano. Es mi comentario. Muchas gracias. Ahorita que dijiste los tres poderes, recordé hace 4 sexenios, hace 5 sexenios, hace 6 sexenios, el señor secretario de Gobernación toma la palabra en nombre de los tres poderes. Sopas, güey. Así éramos, ¿verdad? Y Montesquieu se hacía así en la... Decía que poca. Bueno, nos despedimos, licenciado Carlos Alfredo. Pérez, tu conclusión, por favor. Pues desde de las organizaciones civiles estamos justamente para exigir los derechos humanos, también al acercarnos a los organismos que están encargados de ellos como órganos del Estado, y solo tenemos un gran pendiente que pedirle a los órganos, bueno, al órgano legislativo federal en sí, que es la Ley General de Juventud. No tenemos una Ley General de Juventud. ¿Tienes algún teléfono para Por la lo tanto, comisión? es importante pues que nosotros tengamos, no sé, una ley, porque dentro de esa ley, como la ley de los niños y las niñas, pueden incluirse derechos que tienen que legislarse, es decir, estamos en un limbo jurídico, no tenemos una ley general, tenemos una ley orgánica de un Instituto Nacional de Juventud, pero la Ley General de Juventud no está. Y hay puros viejitos dirigiendo el instituto. Yo cuando vi la edad de estos cuates dije, en la torre, bueno, qué padre, que se quedaron en jóvenes. Gracias, muchas gracias, y mucho gusto, muchas gracias. Un placer. No es nada personal, Yo lo sé. Oye, tienes que venir más seguido con nosotros. Yo Nos tienes encantada que de ilustrar, nos tienes que... Fíjate que yo creo que es aquí importante. lo más importante es tu presencia, porque tú nos vas a ir orientando, nos tienes que ir mostrando qué son nuestros derechos humanos para que sepamos a dónde recurrir y a quién recurrir. Claro que sí. Un Mucho placer. gusto, Muchísimas gracias. muchas gracias, muy amables, muy gentiles, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.